Martes 17 de diciembre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Atención, un incremento de $15 es la propuesta de los trabajadores para el salario básico unificado en el 2020. En respuesta, los empleadores son partidarios que el actual sueldo de $394 sea congelado. Antes de fin de año se deberá definir cuál será el monto. En el Ministerio del Trabajo se vuelve a repetir la historia de todos los años, al sentarse en la mesa de negociación empleadores y empleados para fijar el incremento al salario básico unificado del 2020. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT plantean $15. Nos parece un valor que es prudente, referente justamente a lo que va a ser la inflación del próximo año proyectada, lo que establece el Banco Central también como un índice de productividad que va a tener el país, y sobre todo ese alcance a la canasta familiar básica. Nosotros seguimos justamente creyendo de que debería haber esa posibilidad de poder llegar con el salario básico a la canasta familiar básica. Los empleadores dan una contrapropuesta que para ellos es resultado de las protestas de octubre. ¿Es decir, ustedes congelar el salario básico para este año, que no existe incremento? Podríamos estar hablando algo así, pero habría que definir la próxima semana. Los trabajadores han planteado una propuesta de $15. ¿Y eso para ustedes qué les parece? Es elevada, está por sobre todas las proyecciones de cifras generadas por el Estado. El Frente Unitario de Trabajadores FUT, a pesar de no ser parte del Consejo de Salarios y encontrarse en desacuerdo con los trabajadores que ahí están, dan a conocer sus aspiraciones. Que el Frente Unitario de Trabajadores plantea un incremento de un 25%, que son alrededor de $98.5. La próxima semana se retomarán las negociaciones. De no salir humo blanco, la responsabilidad será del régimen. Si es que no se llega a un acuerdo, pues nos someteremos a lo que define el Ministerio. Pero primeramente creo que hay un espacio para llegar a un acuerdo primeramente. Bueno, llegó diciembre y con eso nuevamente los trabajadores vamos a la esperanza de que en esa voluntad y decisión que tome el gobierno nacional, porque finalmente creo que ocurrirá como todos los años, no ponernos de acuerdo entre el sector empleador ni el sector trabajador. Definitivamente será el gobierno quien fije el salario para el 2020. Ojalá se puedan poner de acuerdo en algo racional. Nosotros esperamos que así podría ser, ojalá que sí. Y de todas maneras el gobierno no le corre a hacer lo correcto. Cuando tiene que tomar decisiones, las toma, más allá del posible perjuicio que eso signifique para nosotros. Gobernar es quemar el capital político y el presidente Moreno todos los días nos repite. Hay que hacer lo correcto más allá de lo popular. Informó Héctor Romero. El Pleno de la Asamblea Nacional se encuentra debatiendo las reformas a la ley tributaria enviadas por el Ejecutivo. Por ello vamos a hacer contacto con Marilyn Jaramillo para que nos cuente cómo se desarrolla esta sesión. Muy buenas noches, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, María Fernanda, amigos televidentes? Muy buenas noches. El informe no vinculante de la Comisión del Régimen Económico sobre el veto parcial a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria está siendo tratada en este momento en la Asamblea Nacional. La sesión inició a las 9 de la noche aproximadamente. Se trata de la tercera sesión que realiza el Pleno en este día, pero en una segunda sesión realizada en horas de la tarde, a eso de las 4 de la tarde aproximadamente, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó la proforma presupuestaria para el año 2020. Con respecto a este tema, nosotros les hemos preparado un informe. La proforma presupuestaria 2020 enviada por el gobierno no fue aprobada por la Asamblea Nacional, pues el Pleno, con 65 votos afirmativos, 27 negativos y 27 abstenciones, negó esta posibilidad. Presenté una moción de que aprobemos el presupuesto. No se aprobó la moción. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto que envió el Ejecutivo por segunda ocasión entra por el Ministerio de la Ley. La ley será publicada directamente en el registro oficial sin recoger las 17 observaciones de los legisladores presentadas al presidente. Que de parte del Ejecutivo, de parte del Gobierno Nacional, no tienen un manejo adecuado de las cifras, lo que cabía era devolver esa proforma, ese presupuesto y rechazarlo por parte de la Asamblea Nacional. Se le están quitando cerca de $8 millones a la lucha contra la violencia de la mujer y envían acá muy sueltos de hueso que envían $700.000 para esa ayuda. Así no se puede tratar a la mujer ecuatoriana. El tema relativo a los centros de apoyo a las adicciones y a las personas con enfermedades mentales, se les quita $6.555.000. Y lo que preocupaba era, dicen, la monetización de los activos del Estado. Porque en los ingresos permanentes de este año tenemos 2.000 millones de concesiones de monetización. ¿Monetización de qué?
El año pasado hubo 1.000, este año 2.000. El año pasado no se cumplió y este año tampoco se va a cumplir. La proforma presupuestaria de 35.000 millones de dólares estará vigente hasta 2021, informó Marilyn Jaramillo. Y con respecto a este tema, los legisladores en este momento están reconsiderando su votación con respecto a la proforma presupuestaria del año 2020 y también con respecto a la ley de simplificación y progresividad tributaria. Nosotros estaremos pendientes de la decisión de la legislatura. Si es el caso, nosotros nos volveremos a conectar contigo, María Fernanda. Muy buenas noches. Así es, estaremos pendientes de lo que sucede en la Asamblea Nacional y precisamente, Marilyn, nos vamos a quedar en el Legislativo porque las reformas al Código Orgánico Integral Penal fueron aprobadas por el Pleno de la Asamblea. El Legislativo se allanó a 12 de las 37 objeciones enviadas por el Ejecutivo. Entre los principales cambios consta que delitos como femicidios, violación a niños y niñas no podrán tener rebaja de penas. Herramientas eficaces para que los operadores de justicia puedan dar protección a las víctimas y no a los victimarios. Así resumieron la mayoría de legisladores las reformas al Código Orgánico Integral Penal aprobados por el Pleno de la Asamblea, quien con votación mayoritaria se ratificó en 24 artículos y se allanó a 12 de las 37 objeciones presentadas por el Ejecutivo en el veto parcial del texto. Uno de los principales cambios es que aquellas personas sentenciadas por delitos graves como femicidios, violación a niños y niñas y otros delitos no podrán acceder a rebajas de penas. No puede existir régimen abierto ni semiabierto, sino que tienen que cumplir la totalidad de la pena y su rehabilitación dentro de la cárcel. Se establece la figura de la reincidencia para delincuentes que vuelvan a cometer el mismo delito. Que si van a volver a cometer delitos se le va a poner el duplo de la pena por el cometimiento de los mismos. Se incluyó también la difusión del rostro de delincuentes solo en delitos flagrantes. Sigue existiendo la presunción de inocencia. Ojo, lo que se deja claro es que en delitos flagrantes contra la vida, contra la integridad sexual, cuando han sido detenidos con las manos en la masa, cuando se denomina popularmente, puedan ser identificadas las personas que han sido detenidas. También existen cambios en torno al accionar de la Policía Nacional. Que nuestros policías puedan tener herramientas, insisto, para poder combatir la delincuencia con tranquilidad, para que puedan tener un marco jurídico que les dé mayor protección, para que puedan actuar dentro del cumplimiento de su deber legal. Dentro de los cambios aprobados también está la protección de la fauna urbana. Se penaliza la pelea de perros, no así la pelea de gallos, que seguirá siendo legal. Se endurecen las penas para el agiato o especulación. Además, la comercialización del suero de leche no será penalizada. Legislamos en contra del maltrato animal, precautelamos la fauna, las especies protegidas en extinción. Estas y otras reformas al COIP entrarán en vigencia una vez que el texto sea enviado al registro oficial. En Quito informó Adriana Rojas. Además, la Asamblea Nacional apeló la acción de protección a favor de Rosa Chalá, ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Además, pidió que se sancione al magistrado que llevó adelante ese proceso, ya que su decisión sería ilegal. El juez actualmente se encuentra destituido. Fue el propio presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo, quien manifestó las decisiones que desde la legislatura se han tomado respecto de la acción de protección que fue otorgada bajo fallo judicial a Rosa Chalá, ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien fue destituida por el Pleno del Parlamento hace 4 meses. Nosotros hemos apelado, hemos también pedido una sanción al juez que actuó desde mi perspectiva, de una manera ilegal. Precisamente por este dictamen de cumplimiento inmediato, el juez que tomó la decisión fue destituido. A pesar de ello, Rosa Chalá continúa a la espera de que se le restituya su consejería y la vicepresidencia del organismo. Bueno, eso lo dejó saber el día lunes cuando acudió hacia el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vine con la intención de saludarle al presidente, de saludar a los compañeros consejeros, entonces a ponerme nuevamente a las órdenes para seguir con el trabajo que está estancado en muchas cosas. Pero donde mayormente ocurren dudas sobre el veredicto del juez de Manabí que otorgó esta acción de protección está en los diferentes procesos que mantenía sin resolver. Por ello, desde la óptica legislativa aseguran existió irregularidades. Tenía más de 44 causas y quejas abiertas en varios procesos, más allá que entiendo que ha sido destituido. Nosotros también insistiremos en la apelación y sanciones respectivas al respecto por esta mala actuación de este juez. Según varios legisladores, el por qué acudió Chalá a otra provincia para solicitar esta acción de protección tampoco queda del todo claro.
A pesar de ello, la ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana argumentó lo siguiente. Yo fui electa a nivel nacional. Entonces yo puedo hacerlo en cualquier parte del país. En definitiva, la acción de protección que favorece a Chalá es rechazada por el Parlamento. Litardo, titular del mismo, manifestó lo expuesto, pues reafirma que la Asamblea Nacional, dentro de sus competencias, destituyó a Chalá y a otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informó Javier Rosero. Y atención de última hora, en este mismo tema, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí revocó la sentencia dictada por el destituido juez Manuel Riz, que aceptaba la acción de protección presentada por Rosa Chalá para que se le restituya de su cargo como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y a su vez dejaba sin efecto la resolución de la Asamblea Nacional con la que se censuró a Chalá y a otros 3 exvocales por incumplimiento de funciones. En otro ámbito de la información, en la inauguración de la unidad educativa Equinoccio San Antonio en la mitad del mundo, al norte de Quito, el presidente Lenín Moreno reiteró que el presupuesto para educación en el 2020 no se reducirá. El primer mandatario junto a otras autoridades realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones de la unidad educativa Equinoccio San Antonio, ubicada en la mitad del mundo al norte de Quito, que acogerá a más de 2.000 estudiantes de 3 centros de estudios del sector. Y por cierto, aquí no hay sobreprecios. Aquí sí hay recursos para sueldos de maestros, para insumos y para mantenerla en perfecto estado. En su intervención, el presidente Lenín Moreno enfatizó que no se ha reducido el presupuesto en educación y que el gobierno invierte más de $1.000 por cada estudiante en la educación fiscal. Este año invertimos 3.400 millones y en el 2020 serán 3.900 millones. Invertiremos 500 millones más de dólares. Eso significa 11 millones de dólares diarios en promedio para la educación. En este sentido, hizo una crítica al gobierno anterior por la política de apertura de unidades del milenio y el cierre de escuelas comunitarias del sector rural. Que vuelvo a recalcar, debe haber habido muy buena intención, pero sí quitó a las comunidades la posibilidad de tener un sitio de encuentro y a muchos niños la posibilidad de ir a las escuelas. La ministra de Educación dio detalles de cómo estará equipada la unidad educativa, en la que inicialmente estudiarán 600 alumnos y posteriormente se llenará el cupo en el próximo año lectivo. En 2 jornadas matutina y vespertina y cuenta en general con más de 30 aulas, laboratorios de ciencias, de informáticas, bibliotecas y canchas polideportivas. En el evento de apertura estuvieron presentes varios estudiantes de ciclo básico y bachillerato, que iniciarán clases en enero del 2020. El tener una institución totalmente adecuada nos permite a nosotros como estudiantes elevar nuestra autoestima. La inversión de la unidad educativa asciende a $6 millones, que es parte de un proyecto del gobierno que fortalecerá el sistema educativo fiscal en la parroquia de San Antonio de Pichincha. Informó Priscila Cadena. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Nuestra sintonía, como lo anunciamos, a 40 años de cárcel, fueron sentenciados los 2 involucrados en la muerte de la menor Emilia Benavides, ocurrido en Loja en diciembre del 2017. Esta es la máxima pena establecida en el Ecuador. Manuela y Tania Aere fueron sentenciados a 40 años de cárcel por el delito de femicidio a la niña Emilia Benavides. Esta pena es la máxima establecida en Ecuador. La muerte de la menor ocurrió en diciembre del 2017. La sala en su decisión por voto de mayoría nos ha dicho que aceptó los recursos de apelación de la Fiscalía y de la acusación particular y los ha declarado a los procesados Tania Aere y Manuel A. como autores y responsables de los delitos cometidos contra la niña Emilia de trata de personas, de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, de violación sexual y de femicidio. La fiscal Bella Castillo manifestó que se tomó en cuenta más agravantes y que por eso se dio la máxima pena. Ha dicho también el tribunal que efectivamente, como lo ha venido la Fiscalía asegurando, existió una concurrencia real de infracciones y les ha impuesto la pena de 40 años, que es la pena máxima prevista en el Estado ecuatoriano. Todo esto por voto de mayoría. El padre de la menor Ángel Benavides manifestó que es algo que le da tranquilidad, porque se ha hecho justicia ante la muerte de su hija. Tener esta grata resolución, esta grata noticia de que definitivamente el veredicto fue para que vayan los 40 años las 2 personas que están presas en Tur.
Esta resolución se da justo cuando se cumple los 2 años de la partida de Emilia. En Loja informó Marcela Constante Brito. 4 jóvenes ecuatorianos otavaleños acusados del asesinato de una mujer en Chile en junio del año pasado fueron declarados culpables por la justicia de ese país y condenados a cadena perpetua. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpables de robo calificado con homicidio a 4 jóvenes ecuatorianos acusados por el asesinato de una mujer en Chile en junio del 2018. El fatal suceso ocurrió cuando la víctima se dirigía a su trabajo en la Universidad de Chile, cuando en una esquina fue abordada por los ciudadanos oriundos de Otavalo, Cristian R., Jonathan Che, Olger O. y Diego T., quienes la agredieron hasta la muerte por robarle su cartera que tenía 5,000 pesos, equivalentes a $7.42, y un celular. El incidente fue registrado en una cámara de videovigilancia que mostraría cómo las personas acorralaron a la mujer para cometer el acto. Durante este proceso, que ha llevado más de un año, los implicados recibieron agresiones físicas y torturas. Este país alberga gran cantidad de ecuatorianos como migrantes, específicamente otavaleños, quienes se dedicarían a la venta de artesanías, pues varios de ellos sufrieron intentos de agresiones y ofensas luego del crimen, esto en forma xenofóbica. Con realización de Ismenia Solórzano, informó Patricia Aldaz. Arribaron a Guayaquil los restos del ecuatoriano que falleció la semana pasada durante un tiroteo en New Jersey, Estados Unidos. En medio de la consternación, los familiares recibieron el cuerpo. Cancillería y la policía le rindieron honores. Daban las 15 horas con 40 minutos y el cuerpo del ecuatoriano Douglas Miguel Rodríguez Barzola llegaba hasta la ciudad de Guayaquil. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se le rindieron los homenajes fúnebres respectivos. 4 años estuvo por Estados Unidos hasta que en el lugar en donde laboraba ingresaron desconocidos, abrieron fuego y le quitaron la vida al compatriota. Grande, muy triste. Es que eso, por supuesto que sí, él se merece eso mucho más. Porque siempre fue una persona íntegra. También se lo reconoció en Estados Unidos, a la esposa se le dio la bandera de Estados Unidos. Claro que sí. Fue despedido como un héroe. Como un héroe. Vemos el dolor de la familia directa, que es mujer e hija, y de todos los demás nosotros los parientes. Tenemos un dolor que no va a calmar así sencillamente, hay un espacio que quedó grande. El féretro fue trasladado en una carroza hasta las salas de velación de la Junta de Beneficencia del puerto principal. Familiares, amigos, conocidos, parientes y demás estaban ahí para despedirlo. Sale del país justamente para eso, para mejorar a su familia. Él fue ingeniero comercial, suceden las cosas y el problema económico de todos buscó mejores días y encontramos esta situación. Se llevó el protocolo ante su llegada. La Policía Nacional, a pedido de la Cancillería, estuvo presente en este acto de recibimiento a un héroe ecuatoriano que ofrendó su vida por salvaguardar la vida de otras personas. Hace más de una semana el hecho se dio a conocer en el Ecuador y en Estados Unidos, pues el ecuatoriano caído trabajaba en un local comercial de propiedad de judíos. Ahora regresó a su país, pero en un ataúd, esperando por parte de los familiares se apliquen las sanciones respectivas a los causantes de esta pérdida, informó Julio César Saona. Recorremos el país. En la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas fue desarticulada una presunta organización delictiva dedicada al robo de domicilios y personas. 5 sospechosos fueron detenidos en 11 allanamientos. Algunos de los asaltos quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Las denuncias revelaban que venían actuando hace algún tiempo en diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo. En este video, los sujetos con arma en mano atemorizan a los empleados de un negocio. Con los trabajadores asustados remueven todo en busca de dinero y cosas de valor. ¿En qué sectores operaban? En el sector, en diferentes puntos de la ciudad, especialmente los residenciales. En la mira de los sospechosos estaban diferentes zonas residenciales. Según los seguimientos,
Eran hábiles en saltar cerramientos, cercas eléctricas y lo novedoso, expertos en llevar supuestamente los artículos robados en motocicletas. Tenemos registrados al momento 6 robos en los cuales se evidencia la presencia de ellos. En 11 allanamientos realizados en diferentes puntos de la ciudad fueron detenidas 5 personas que estarían involucradas en robos a transeúntes, negocios y viviendas. Los agentes de la Policía Judicial encontraron prendas con las que presuntamente aparecen en los hechos delictivos. Prendas de vestir que están asociadas a los diferentes hechos delictivos que cometieron estos individuos, las mismas que están registradas en videos y fotografías. En esta época de fiestas, agasajos, cenas, sobre todo con el 10º navideño, tenga cuidado, ande con precaución. Los amigos de los dedos mágicos y brazos largos aprovechan el menor descuido para meter la mano al bolsillo. Son expertos en el delito de oportunidad. Se pide a la colectividad se tenga cuidado, especialmente cuando llegan a los centros comerciales o lugares donde se venden artículos que son utilizados como regalos en estas épocas. De los 5 detenidos, 2 son menores de edad. Ellos fueron aislados, mientras los 3 adultos cuentan con historial delictivo, es decir, con antecedentes. En Quito informó Iván Casamen. En el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos decomisaron 740 kilos de alucinógeno. La cocaína estaba destinada para mercados internacionales y tenía que salir en lanchas rápidas hasta el Centroamérica. 1, 2, 3. Los agentes antinarcóticos encontraron los paquetes enterrados. El operativo se realizó en la isla Zapotal del cantón Muisne, al sur de la provincia de Esmeraldas, donde las organizaciones narcotraficantes en una propiedad privada levantaron un centro de acopio para almacenar de manera temporal el alucinógeno que llegaba desde Colombia. Utilizado específicamente para el acopio porque las facilidades geográficas lo permitían. Según antinarcóticos, la modalidad para sacar la droga hasta aguas abiertas era utilizando lanchas rápidas y llegar a Centroamérica, donde el clorhidrato de cocaína era entregado a embarcaciones de mayor calado. Cogían la boca del mar abierto y salían a contaminar los buques grandes que ya estaban en alta mar. En el operativo no hubo detenidos. Los 740 kilos de cocaína en el mercado internacional sobrepasarían el valor de $34 millones. Un nuevo golpe a las finanzas narcodelictivas que no paran en su afán de abastecer y envenenar mercados internacionales. Los logotipos de la droga que se encontró enterrada tenían diferentes modalidades. Tenían el número 10, el número 13, el número 20 y el típico 777. Esto en nuestro análisis nos hace ver que era un acopio no solo de una parte de una organización. El director nacional antinarcóticos reveló que en comparación con el 2018, en este año se ha reducido la cantidad de droga para tráfico internacional, pero han detectado un crecimiento en el decomiso de alucinógeno destinado para consumo interno. Los países productores como Perú, Bolivia, Colombia, también tienen una reducción y Ecuador estamos cerca de una reducción del 8-9%. Pero en el tráfico para consumo interno tenemos un crecimiento aproximadamente de unos 800 kilos. A 2 semanas de terminar el año, han logrado el decomiso de 74 toneladas, 878 kilos de droga. En Quito informó Iván Casamen. Un representante del Comité de los Derechos Humanos recorrió los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, donde logró conocer de cerca la situación por la cual deben someterse muchas mujeres que ingresan a visitar a sus familiares detenidos. Ellas aseguraron que se están violentando sus derechos. Dora Castro tiene a su conviviente detenido hace 3 años. Durante ese tiempo ella ha estado presente en cada jornada de visitas, pero asegura que ya no puede callar más la realidad que debe enfrentar para ver a su esposo. Nos hacen agachar, nos hacen bajar la ropa interior, nos hacen bajar el pantalón, nos ponen en 4, nos alumbran la parte de adelante y la parte de atrás y nos hacen abrir. La mañana del martes, Andrea estuvo adentro. A su salida, se mostró preocupada porque sintió que su intimidad fue violentada. Yo tenía un protector, ya, y por eso me hicieron poner en 4, me hicieron abrir las partes de acá atrás. Yo no traía nada, me hicieron poner y me alumbraron con un foco, me alumbraron la parte de atrás y me pasaron el tolete.
son parte de las historias que a diario se cuentan en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Por ello, un representante del Comité de los Derechos Humanos acudió para conocer de cerca esta situación. La Comisión Interamericana hace más de 10 años señaló que la única posibilidad para practicar ese tipo de revisiones vaginales solamente es posible cuando está ordenada por un juez y practicada por una médico. No hay ninguna otra condición. Este diálogo fue registrado mediante fotos y videos con la finalidad de elaborar un informe basado en la versión de aquellas mujeres que sí se atreven a denunciar. Creo que no es justo. Somos seres humanos. Tenemos derechos. Deben de respetar nuestra intimidad. Soy consciente. Hay gente que entra a celulares, se arriesgan, cables, droga. Pero no por ellas todos tenemos la culpa. Tenemos derechos. El informe pretende hacer público una situación que se estaría ejecutando entre 4 paredes y bajo el amparo de un control de seguridad. Posteriormente, se pretende judicializar estos hechos. Esto tiene que ser una reclamación por la vía formal ante la Fiscalía, porque es un daño a la integridad personal. Informó José Morales. Cambiamos de tema. 40 casos de influenza se han registrado desde noviembre en el país, según indicaron las autoridades de salud. De los 40 casos, 24 son confirmados de H1N1. Se tiene previsto vacunar a casi 4.700.000 personas hasta el 28 de febrero del 2020. El Ministerio de Salud confirmó los casos de influenza a nivel nacional registrados desde noviembre. Tenemos a nivel nacional aproximadamente 40 casos. ¿Personas fallecidas? A nivel nacional, una persona que tenía una comorbilidad en un hospital de la provincia de Pichincha. De los 40 casos, 24 son confirmados con la influenza AH1N1. El resto son tipo AH3N2 y tipo B. En lo que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Se han realizado los estudios de aproximadamente 29 casos en la zona 8. Todos esos casos, en su mayoría estudiantes que se han reportado, han sido tratados oportunamente y todos están en estado satisfactorio. De los 29 casos, 10 son de influenza AH1N1. Del total de habitantes del país, se va a vacunar aproximadamente 4.700.000 personas, que estamos hablando de más del 25% de la población. El Ministerio de Salud emprendió una campaña de vacunación desde el pasado 18 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de febrero del 2020. ¿Cuáles son los grupos prioritarios? Los niños entre 6 meses y 5 años, adultos mayor de 65 años, las personas que tienen comorbilidades como alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad como tuberculosis, VIH o alguna otra patología crónica. Las personas privadas de la libertad, las embarazadas. Se trabaja coordinadamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y aquí el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la zona 8 tenemos una cobertura de aproximadamente 46.000 niños y niñas. Cada vez que se sospecha de los síntomas, ¿verdad?, activamos un protocolo y ese protocolo incluye como primer paso identificar al estudiante, aislarlo, llamar a sus padres y al Ministerio de Salud. Informó Roselena Vascones.